Bueno. Estamos aquí en un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a aprender cómo hacer motion tracking usando Blender. Motion tracking en Blender, ¿vale? Tengo un vídeo de ahí atrás que he hecho de donde tengo ahí esa alfombra. He hecho así un vídeo, ¿vale? Para el tutorial, ¿no? Del motion tracking en Blender. Así que nada, vamos a pasar con el tutorial, ¿vale? Vamos a abrir Blender. Lo tenemos por aquí. ¿Vale? Aquí ya tenemos aquí abierto el software. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí arriba donde el nuevo workspace. Y vamos a hacer un motion tracking, VFX motion tracking, open, desktop, y metemos el vídeo que tenemos, bueno, donde la ruta que vosotros lo tengáis. Yo lo tengo en el escritorio, que por cierto, en mi caso me voy a ir un segundo al DaVinci Resolve. Porque resulta que me sale al revés, así que lo voy a editar para mostrarlo en horizontal. Bueno, no es que sea horizontal o vertical, sino que está aquí al revés, mal colocadillo. Vamos a... Mira, aquí me sale bien justo. Pues nada, lo vamos a exportar de aquí. Lo voy a exportar así, exportación rápida. Y bueno, aquí lo tenemos. Esto, insisto, no lo tenéis que hacer vosotros. Simplemente es que a mí me había dado ese error. Y bueno, pues tenía que hacerlo así. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver, ¿esto cómo funciona? Vale, una vez estando aquí, nos da una línea del tiempo como cualquier otra, pero tenemos pues tenemos como una especie de marcadores de traqueo. Seguimiento de los movimientos de cámara. Vale, aquí, si empezamos por la parte derecha donde footage, aquí podemos ver los metadatos del vídeo. Aunque bueno, en este caso no lo estaría mostrando, pero se puede ver los metadatos del vídeo. Aquí tenemos una opción de proxy, que si la activamos, pues podemos seleccionar un porcentaje que hace que el vídeo se vea más optimizado. Hace que el vídeo se vea más optimizado, pero pierde calidad, dependiendo de los porcentajes que nosotros le pongamos. Y aquí podemos seleccionar pues un poco el rango de calidad que queremos. Y eso, ¿no? Esto se puede utilizar, pero vamos, que no es muy recomendable utilizarlo. Y si tenéis un PC decente normal que cumpla todos los requisitos, pues ya os digo yo que esto no lo vais a tener que usar en ningún momento. Esto desactivamos. Aquí tenemos Footage Settings, que aquí pues podemos ver el espacio de color del vídeo. En mi caso el sRGB es justamente ese, y si no pues el Rec 709. Esto, bueno, esto podéis poner el espacio de color que queráis, pero no tiene sentido. O sea, tendríais que poner el espacio de color del vídeo, porque no tendría sentido, porque si no pierde información de color y demás, no tiene ningún tipo de sentido. Luego aquí tenemos track, ¿vale? Objects, que aquí podemos, pues aquí por defecto haríamos el traqueo con la cámara. Pero si nosotros añadimos un objeto, podríamos hacerlo en base en base al objeto, ¿vale? Luego aquí tendríamos plane track, que realmente no sé para qué sirve. Aquí nunca lo he probado. Es que nunca suelo tocar el panel de la derecha, lo dejo por defecto. Luego tenemos el cámara, que aquí pues sí que tendréis que poner vuestro ancho del sensor de cámara. Si no lo sabéis, porque no en todos los casos se sabe, depende también del tipo de cámaras y demás. Yo en mi móvil pues yo no lo sé. Entonces lo puedes dejar así por defecto, o por ejemplo yo suelo poner 22 y demás.
O aquí tenéis pues presets y tal de la cámara y os lo pondría automáticamente y todo eso. Marcadores. Y tenemos marcadores. Estabilización 2D, que yo no lo utilizo nunca y no os lo voy a enseñar porque nunca lo utilizo y no, como no lo utilizo, pues no lo sé básicamente, ¿no? Y bueno, pues aquí podríamos ver, pues podríamos crear unas anotaciones y ver como un poco así de referencia y todo esto, ¿no? Y aquí, bueno, tendríamos track, solve y tendríamos annotation. Y básicamente, annotation lo que quiere decir es que nosotros podemos hacer unos puntos de traqueo en base a nosotros podemos coger el draw y podemos hacer, por ejemplo, así. Y luego nos mostraría los puntos de traqueo que se vayan a hacer es a través de estas líneas que hemos creado. Esto para borrar, lo sabéis. Yo sé que este vídeo, este de aquí es de baja calidad, porque es la cámara del móvil que tengo y es de baja calidad. He intentado quitarle el ruido, hay mucho contraste, esto se puede editar perfectamente, pero el ruido, pues en principio va a depender de la cámara. Tú lo puedes reducir, tú lo puedes editar, pero es complicado porque depende de la cámara. Entonces, bueno, esto era para el tutorial. Creo que el traqueo, como no tiene mucho movimiento, debería de salir bien. Y demás. Entonces, bueno, ya, ¿qué tenemos que hacer? Vale, aquí os digo, si nosotros le damos a Set Testing Frames, vais a ver que aquí abajo en End hay 250 frames. Pero no está utilizando todos los frames, todos los fotogramas por segundo del vídeo. Realmente hay unos por defecto que son los que viene por defecto al abrir Blender. ¿Qué ocurre? Que si yo le doy a Set Testing Frames, nos va a poner los fotogramas por segundo del vídeo. En este caso son 245. Si no, pues depende del vídeo, ¿no? Prefetch, lo que para lo que se utiliza es para optimizar y meterlo en la RAM. Es como para cargarlo en la RAM o en la caché, por ejemplo, y así va mucho mejor. Pero vamos, por lo general suele ir bastante bien, no es necesario hacer un prefetch, pero vamos, que se puede meter también, ¿eh? Y en Reload, pues básicamente es como que lo restaura, ¿no? Para limpiarlo y todo. Luego aquí podemos añadir marcadores, como lo que veíamos aquí antes a la derecha, pero creo que es un poco, en este caso, la mayoría de los casos suele ser innecesario. Y aquí esto es importante, aquí en Tracking Settings tenemos varios presets que son Blurry Footage, que son como para mucho movimiento, al igual que el Fast Motion. Este sería como muchísimo más movimiento que el Blurry Footage, y el Blurry Footage sería otro tipo de movimiento variado. Luego tendríamos el por defecto, que es el que vendría ahora, y tendríamos el plano, que sería pues, más con menos movimiento, de tipo plano así, como lo de tipo medio y todo esto, ¿no? Luego en Pattern Size, pues esto lo podemos editar. Esto es una configuración que tenemos porque cuando nosotros vamos a traquear o creamos puntos de traqueo en base al traqueo que hagamos, se nos van a crear como una especie de casillas o marcadores, como lo queráis llamar. Y esas casillas tienen un determinado tamaño. Y esto es importante porque va a hacer que la escena se traquee mejor o el plano se traquee mucho mejor en base al tamaño. En este caso, por defecto, normalmente suele ir bien. Y por lo menos para este vídeo puede ir bastante bien. Pero esto va a depender mucho de el movimiento y todo, una vez más. Entonces eso. Y esto también con los presets va a variar mucho también. Van a tener diferentes tamaños también. Pero eso lo podemos hacer manual desde aquí. No hace falta que lo hagamos desde los presets. Luego tendríamos el Motion Model, ¿vale? Tendríamos el Location para que nos haga el traqueo en base a las localizaciones, el movimiento y tal, la traslación. Luego tendríamos en Location y Rotation,
¿vale? Aquí también va a contar la rotación de la cámara. Luego aquí tenemos con la escala, ¿vale? Tendríamos con la localización, la rotación y la escala. Y luego tendríamos para afinar, ¿vale? Que esto también sería, pues en este caso, por ejemplo, que es de más baja calidad del vídeo, pues también puede funcionar muy bien. Que sería como un poco algo parecido al Location Rotation Scale, pero como más en planos así más de baja calidad, como que intenta, pues eso, como dice el nombre, ¿no? Afinarlo, hacerlo de mejor calidad posible, ¿no? Luego tendríamos el perspectiva, ¿vale? Que sería pues los movimientos de cámara, los giros así como en panorámica y demás, por ejemplo. Y este, bueno, pues aquí está también. Y luego el match, que aquí podemos poner en base al keyframe o al fotograma anterior, ¿vale? Pero al final esto es prácticamente lo mismo, yo no lo suelo tocar. Y bueno, normalmente muchas veces es prueba y error. Aquí muchas veces hay que probar con la repetición hasta dar con un resultado óptimo, porque muchas veces uno no sabe exactamente si se va a funcionar bien o no va a funcionar bien. Vale, estos los traqueos los podemos hacer de forma manual o de forma automática. ¿Cómo lo hacemos de forma automática? Pues le damos aquí para traquear hacia adelante. Este sería para traquear de cada fotograma, uno, otro fotograma, otro. Aquí podríamos eliminar hacia adelante, aquí eliminamos hacia atrás. Aquí traqueamos hacia atrás y aquí pues hasta al final también, como primero uno, luego otro, como antes. Y de forma automática simplemente pues le daríamos a Detect Features, ¿vale? Detect Features, y nos los crea automáticamente. Si nosotros ahora, si yo lo deselecciono, hago clic izquierdo, ya no hay selección de los marcadores. Si yo le doy a la A, los selecciono todos. Y si voy uno por uno y le doy Shift al siguiente, Shift, pues vamos poco a poco. ¿Qué pasa? Que de forma automática nosotros ya le daríamos aquí a tracar hacia adelante y ya estaría. Ya estaría. Ahora solo habría que ir al paso de Solve, ¿vale? Que ahora os lo explico esto para qué sirve. Pero mira, yo voy a eliminar un segundo, ¿vale? Y también lo podemos hacer manual. ¿Cómo? Bueno, con el control, clic izquierdo, creamos un marcador. Luego lo podemos escalar con la S, o lo podemos rotar o mover con la G, por ejemplo. Y yo hago control y digo, bueno, pues quiero añadir aquí uno más, que hay como contraste y tal. Y hay más iluminación y tal, altas luces. Quiero añadir otro aquí, por ejemplo. Quiero añadir otro aquí, otro aquí. No sé, me lo invento. Se puede hacer de forma manual, aunque yo eso hace automático. Así que bueno. Y luego tenéis que tener un mínimo de 8, ¿vale? Para poder traquear, si no, no va a dejar. Vamos a hacer el traqueo automático. Vale, ya lo tenemos. Vemos que si sale en rojo es que ha fallado. Y hay dos opciones. O sea, bueno, hay varias. Podemos eliminarlo porque no lo ha traqueado bien y sale en rojo y no hay información. O podemos moverlo con la G y volver a traquear. O podemos traquear solo ese en vez de traquear todos otra vez de nuevo. O bien podemos escalar. Y así podemos ir probando, pues, y ya no nos saldría el error, ¿no? Digamos. Pero aunque te salga error en uno, no significa que ya tengas que volver a hacer el traqueo de nuevo. Muchas veces no es necesario estar traqueando constantemente. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, fácil. El solve. A ver, la primera opción, trípode. Esto es para cuando la grabación sea en trípode. Con el trípode, obviamente, pues activaríamos el trípode. Luego, keyframe, ¿vale? Que sería pues cuando, como decía al principio, cuando realmente no sabemos el ancho del sensor, pues lo podemos activar. Y esto nos lo haría de forma automática, nos lo haría como con con una configuración predeterminada, igual que los fotogramas por segundo. Nos lo haría automáticamente si no lo sabemos exactamente. Si lo sabemos, pues genial, ¿no?
Si no lo sabemos, en este caso nosotros lo podríamos activar, pero no siempre es necesario, porque lo podemos dejar desactivar realmente, porque también puede funcionar, ¿no? Entonces, algunas veces, dependiendo si nos va bien o nos va bien, o nos va mal o nos va mal, lo desactivamos o lo activamos. Aquí tenemos el keyframe A, que es como es como podemos utilizar un keyframe o fotograma de referencia. Yo puedo utilizar, por ejemplo, el 90 y lo puedo poner aquí. O puedo utilizar el 170 en el segundo, ¿no? Son como de referencia, seguir. Esto por defecto también se puede dejar, pero volvemos a lo mismo con lo del keyframe. Esto depende, al final esto es prueba y error y se trata de ir probando. Luego tenemos el focal length, que una vez más depende de nuestra cámara, ¿vale? El optical center, una vez más, la cámara. El radial distortion, una vez más, la cámara. Entonces, bueno, esto es más la configuración de cámara. Y luego, mira, vamos a probar a darle a Sol Camera Motion y lo que va a hacer es... nos va a mostrar, nos va a analizar el clic y aquí a la derecha nos va a dar unos píxeles y nos va a poner como error. Si eso tiene por debajo de 1, significa que el traqueo se ha hecho correctamente. Es una maravilla el traqueo. Si es un traqueo de un píxel o más, o mucho más, entonces ya no es bueno. Habría que volver a repetirlo de forma que salga menos de un píxel. Porque si no, habría saltos, habría a lo mejor tenemos traqueado ahí un coche y el coche pues deja de estar ahí traqueado. Puede volar, puede hacer cosas muy raras y no tendría ningún tipo de sentido porque no sería realista. Y aparte a lo mejor no se mantiene en el suelo, no tiene sentido. Por eso tiene que ser de menos de un píxel. Entonces nada, vamos a darle Sol Camera Motion y mirar, a nosotros nos va bien, 0,48 de error, o sea que está genial. Por tanto nos podría valer. Y aquí, para finalizar, podríamos darle a Scene Setup, Setup Background, nos añadiría un fondo. Y un Setup Tracking Scene, ¿vale? Una escena de traqueo que aquí nos la muestra con un plano y un cubo. Que esto lo podemos eliminar, ¿vale? Yo puedo eliminar el plano, yo puedo eliminar el cubo, por ejemplo. Pero ya tendríamos la configuración del Motion Tracking, digamos. Aquí podemos añadir un suelo, una orientación. Yo quiero que la orientación del suelo a lo mejor sean estos tres. Pues le puedo dar aquí y le doy a Floor. Y aquí cambia la orientación, como puedes ver. El origin, como veis, el cursor 3D nos lo muestra aquí. En este caso yo sí que lo quiero ahí. Pero si lo queréis en otro sitio, por ejemplo, en este traqueo, le das a Set Origin ahí y aquí os muestra el cursor 3D. Pero yo le voy a dar Control Z porque yo en este caso sí que lo quería así. Luego con la pared lo mismo, la orientación de la pared y demás. Luego pues el eje X, el eje Y, bueno, en este caso está bastante bien. Luego podéis aplicar también la distancia. Aquí podéis poner y demás. En Geometry podéis añadir marcadores 3D como de malla, ¿vale? Yo normalmente no lo suelo utilizar. Es más o menos como el traqueo que hay aquí. Es prácticamente lo mismo, pero con la malla y demás. Luego aquí pues lo mismo, pero con un objeto vacío, con un objeto nulo. Y lo puedes hacer con el objeto nulo, no hay mucho más misterio. Igual que os decía aquí que lo podéis hacer con el objeto y no tanto con la cámara, pues es prácticamente lo mismo. Y en Cleanup, aquí por ejemplo, muchas veces, imaginaos que nos da un error de 2. Pues si nosotros ajustamos un número, una cantidad de frames o de errores, podemos anular o eliminar esos saltos que nos dan los traqueos que nos pueden causar errores y así podemos disminuir el margen de error y por tanto puede ir mucho mejor el traqueo, ¿no? Aquí lo podemos ver en el gráfico del timeline. La línea del tiempo nos muestra que hay saltos.
Hay saltos verdes, hay saltos rojos. Y si nosotros hacemos clic, pues aquí podemos seleccionar. Y si os fijáis, nos mostraría de a qué puntos de traqueo hace referencia, ¿no? En este caso, lo que estoy pulsando es justamente al mismo. Pero puede ser, mira, en este es el de aquí. Bueno, yo qué sé. Este de aquí, mira, es el del final. Este es este. Bueno, nos va mostrando en referencia y podemos ir analizando. Y bueno, pues ya estaría más o menos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí podemos eliminar las luces, luego podemos ir añadiendo y bueno, estas cosas, ¿no? Si yo me voy a Layout y le doy al 0 porque nos agrega una cámara automáticamente, a no ser que la eliminéis y podéis crearla vosotros, pero por defecto pues nos la muestra. Si nosotros le damos al play, pues aquí estaría el traqueo. Veis que se mueve la cámara con el vídeo. O sea, el vídeo está haciendo el movimiento del vídeo con la cámara. Porque si nosotros salimos, vais a ver, si le damos al punto para ver la cámara, aquí la cámara se está moviendo. Y se mueve en base al vídeo, al movimiento del vídeo. Por eso hace estos movimientos la cámara. Y claro, si yo añado un cubo, voy a escalar, lo voy a rotar así. Bueno, así está bien. Voy a poner así, por ejemplo. Me voy a poner en el eje Y, algo así. Pues podemos ver, si damos al play, que el vídeo haría, o sea, el cubo se movería como en el vídeo. O sea, seguiría el movimiento de la cámara. Porque si yo no hago un traqueo de cámara y añado el cubo con el vídeo, no va a seguir el movimiento de la cámara. El cubo va a estar totalmente estático, como si fuera totalmente falso. Es como si yo cojo y atravieso una mesa. Le doy con la mano y ya estoy atravesando la mesa, ¿no? Con el movimiento de cámara. Pues en este caso va a seguir el movimiento de la cámara, ese cubo que está ya ajustado. El cubo obviamente no se está moviendo, está estático, porque yo no lo he animado ni nada, pero va a estar siguiendo el movimiento de esa cámara. Así que nada, hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado este tutorial, como siempre. Así que nada, nos vemos ya en el siguiente.